poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña, viene a morir en España y es en Génova enterrado, y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero, poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Hola, bueno, damos la bienvenida a todos los presentes y a las personas que nos verán cuando esto lo puedan digitalizar. Este es el curso básico de Economía Política del Partido Aires. Estamos hoy con un invitado muy especial, que ya es nuestra segunda sesión, Pedro Fernández. Pedro es economista y trabajador bancario y ya nos ha demostrado que sabe mucho y que sabe explicar, que es muy importante. Entonces, pues os doy la bienvenida, Pedro, y adelante, aquí estaremos haciéndote preguntas, siéntanse libres de preguntar los presentes y pues arrancamos con la pregunta que nos mueve al título de esta sesión. La diferencia o qué es economía monetaria, política monetaria y política fiscal. ¿Eso es correcto? Sí, gracias Eduardo. Muy buenas tardes a todos. Sí, efectivamente, el otro día estuvimos hablando del concepto dinero y después su materialización, ¿no? Que finalmente triunfa la idea de moneda y eso tiene una evolución hasta llegar al papel, incluso a la pregunta final de criptomonedas que hubo. Y bueno, la idea era dar un paso más y hoy día son conceptos relativamente nuevos o de siglo y poco para aquí, política fiscal y política monetaria, ¿no? Son dos políticas que bien combinadas, buenas tardes, que bien combinadas, generan unos efectos positivos en la economía y mal combinadas, pues pueden generar distorsiones y problemas, ¿no? Bien, una cosa es que la política fiscal y la política monetaria sean recientes y otra cosa es que no tengan, digamos, un origen o no tengan una procedencia, ¿no? Y esa procedencia a veces marca, ¿no? Yo me gustaría empezar un poco por la procedencia, aunque sea un poquito rollo, pero así nos podemos situar mejor y ver por qué hemos llegado y por qué se está tratando de la manera que se trata, ¿no? El otro día comentábamos que las ciudades más antiguas son de unos 5.000 años y en cambio la pieza metálica redonda con una acuñación, la más antigua que se conoce es de unos 3.000 años, ¿no? Por supuesto, antes ya había maneras de intercambiar bienes que eran fungibles, que desaparecían en el tiempo, con bienes permanentes o bienes constantes, ¿no? O sea, había posibilidad de intercambiar bien fungible de una época con bien fungible de otra o bienes no perecederos con bienes perecederos, ¿no? Eso cristaliza en la moneda, pues 2000 años después de que existan ciudades, es decir, que existan distintas familias conviviendo en un mismo espacio e intercambiando entre ellas e intercambiando con otros, ¿no? De forma más o menos organizada y más o menos estructurada y segura, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con aquella moneda? Vayamos a los tiempos donde todo el dinero se materializaba en moneda, ¿no? Pues cuando tú inyectabas y tú inyectas moneda, pues estás favoreciendo ciertas cosas o perjudicando ciertas cosas, ¿no? O afectando de determinadas maneras. Antes decía, caray, he hecho solo una hoja y la he perdido. Bueno, os enseño esto. Esto es un tema de economía vulgaris. La Y es el producto vendido, ¿no? El producto vendido por el precio al que se vende cada producto vendido
es necesariamente igual, o sea, estas 3 rayitas es igual, pero impepinablemente igual que la masa monetaria, la moneda, el money, por la velocidad a la que circula, ¿Qué quiero decir? Que si esa moneda se intercambia con mucha rapidez, pues es como si existiera varias veces, ¿no? Eso es una verdad impepinable, o sea, es necesariamente así. El producto vendido, que es distinto al producto, ¿eh? Hoy día hay los stocks y los stocks se venden o no se venden, pero eso es tiempo, siglos atrás, eso era impepinablemente, digamos así, ¿no? Bien, ¿qué va ocurriendo? Pues bueno, van ocurriendo cosas, por ejemplo, es más o menos conocido, ¿no? Que cuando Castilla llega, o España, vamos, llega a América y consigue que muchas minas de plata, sobre todo de plata, ponerlas en circulación y poner esa plata aquí, pues ¿qué pasa? Pues que está incrementando la masa y no va en paralelo porque es muy rápida la entrada de masa y muy constante en el tiempo, no tiene un paralelo con el producto, que lleva como consecuencia que aumentan los precios, ¿no? Aumentan los precios de sus productos laneros, sobre todo, ¿no? Porque en ese momento bueno, todos sabemos de la mesta, las churras, las ovejas churras, las ovejas merinas, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con ese encarecimiento de precios? Pues que esa industria se hunde. Esto es histórico en muchísimos países, en muchísimos lugares, que un incremento del efectivo pues supone un incremento de precios y determinada industria que parecía que era muy floreciente y muy exitosa, pues por un incremento de precios acaba hundiéndose, porque como comercias o necesitas comerciar con el exterior y en ese exterior no hay ese incremento de precios, pues se te hunde, ¿no? Quiero decir que, aunque en ese tiempo no se puede hablar de una política monetaria como tal, sí que lo que hay es una llegada importante de lo que se convierte en dinero, en masa monetaria, en circulación, y eso, como afecta más rápidamente a los precios que al incremento de producto, lo que lleva es a que ciertas industrias pudieron hundirse o no crecer al ritmo que parecía que iban a crecer y estancarse, ¿no? Porque como esto además continuó en el tiempo, pues hay un estancamiento. Eso más o menos, y hablo de economía, por decirlo de alguna manera, nuestra, pues tuvo su efecto, ¿no? En eso quería insistir, ¿no? En esa necesidad de incidir, no sé si controlar, pero sí incidir cuál es la cantidad de de unidades de pago que tenemos a disposición. La cantidad de unidades de pago que tenemos a disposición. Hoy día nuestra unidad de pago es el euro. Pues cuánta cantidad de euros tenemos, ¿no? Hoy día, y eso ya un poquito, quizás más al final, lo intento explicar, porque claro, ya la Unión Europea no es un país, no es una sola moneda peseta como era antes, que había una política fiscal y una política monetaria, más acertada o menos, pero podía haber una, y hoy día eso está un poquito más diluido. Pero sí que insisto en que la cantidad de unidades monetarias a disposición afecta a los precios y puede afectar al producto incluso negativamente. Incluso negativamente. A veces positiva, pero también hay la posibilidad de negativa, ¿no? Y después, pues bueno, y siguiendo con el ejemplo este de la plata, pero bueno, se podía seguir más. Claro, los reinos, que es históricamente, pues la humanidad ha funcionado más o menos bajo reinos, ¿no? Lo público se mezclaba con esa propiedad del rey, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces, también de los nobles, pero bueno, de ese rey, ¿no? Entonces, la inversión
El gasto incluso público, ¿no? Si había que mantener cierta policía o incluso bueno, cierto ejército o cierto sistema judicial, aunque fuera mínimo o tal, si había que pagarlo, lo pagaba ese rey. Eso tiene históricamente tiene mucha evolución, ¿no? Pero digamos ya la parte más final del 1600, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pues ese rey, ¿no? Claro, ese rey cobra de la gente, cobra unas cantidades, que serían esos impuestos, ¿no? Y lo gasta. Entonces, como lo hace, mezcla, digamos, dinero suyo y dinero público, ahí hay una mezcla que no se puede llamar política fiscal. No hay una política fiscal como tal, pero sí hay una captación de recursos y un gasto de recursos. Hoy día eso es un presupuesto en el que hay una previsión de cobrar y una previsión de gastar, ¿no? Pero eso es lo que había en su momento y lo manejaba esa realeza, ¿no? Todo esto que digo tiene muchos elementos, digamos, débiles. Es solo como idea, ¿eh? No quiero dar ejemplos de es que esto era así. No es un rollo histórico. Es simplemente la idea de una captación de recursos, un dispendio o una aportación, después un retorno de esos recursos y cómo se iban manejando, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues bueno, en España en el siglo XVIII hay tres bancarrotas que son tres bancarrotas de la monarquía, ¿no? Que dice, pues se acabó el pagar, pero eso es varias monarquías en varios momentos, pues que se gastan más en guerras y en fiestas y en palacios y en todo lo demás y llega un momento pues que no pagan. Eso, una vez que las monarquías absolutistas desaparecen y empieza a aparecer por fin lo que digamos sería un Estado como tal, ¿no? Con idea pública, pues tiene que transformarse. Ese dinero público ya no lo puede gestionar ese rey a su libre albedrío y se ha de gestionar de alguna manera. Y es el inicio de lo que ha de ser una política fiscal, ¿no? ¿Qué vamos a recaudar y cómo lo justificamos y en qué lo vamos a gastar y con qué criterio, ¿no? Básicamente es qué vamos a querer cobrar y cómo lo justificamos y eso cómo lo vamos a gastar y con qué criterio. Eso, en esencia, es la política fiscal. Después se complica mucho más, pero eso básicamente es eso, ¿no? Y la semana pasada os comentaba que, bueno, en el caso de España, la creación de la peseta en el sexenio liberal, no en el sexenio revolucionario, no revolucionario o democrático, ¿no? Porque el otro día estuve oyendo un podcast y decía realmente que era el sexenio democrático, ¿no? Este intervalo que va desde la marcha de Isabel II hasta que restauran a su hijo Alfonso XII, ¿no? En ese sexenio, a pesar de todo el conflicto social y militar que hay en España, a pesar de eso se hacen infinidad de cosas. Una de ellas es la uniformidad monetaria, ¿no? Se crea la peseta, se elimina escudos reales maravedís y otras formas y todo pasa a medirse en pesetas. Y además se crea Banco de España y se crea monopolio de emisión, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de que hay un monopolio de emisión, por lo tanto hay una posibilidad de control de la cantidad que se pone en circulación, de la cantidad de unidades monetarias disponibles para la gente, a partir de ahí se puede hacer una política monetaria. Sí, adelante, Eduardo, pregunta, por favor. Sí, cuando se crea el Banco de España se crea como una entidad, digamos, nacional o es una entidad privada, como ocurre con la Federal Reserve de Estados Unidos, la Reserva Federal de Estados Unidos.
¿Cómo funciona esto acá? Pues inicialmente es un banco privado, con unas características específicas en que se elimina a los demás la libertad que había de emisión, ¿no? Y entonces se monopoliza, no se unifica, se monopoliza, y lo que se le da a los distintos bancos locales que emitían es la posibilidad de integrarse en Banco de España. Es un proceso que se hace prácticamente en todos los países. En ese tramo quiero decir, pues desde 1850 a 1890 o 1900, más o menos. Ese proceso de monopolio, ¿no? Que también estaría la Reserva Federal, ¿no? De monopolio. A la par, precisamente por eso, porque hay un capital en parte público o parte, sí, que se va, digamos, creciendo, y la necesidad de ir controlando más, acaba produciéndose una estatalización o nacionalización de esos bancos centrales, prácticamente en todo el mundo. Prácticamente en todo el mundo. Queda muy poquito banco, y el ejemplo que pones es, pues no sé si el único, pero prácticamente tal, en que todavía conserva capital privado y retribuido, ¿no? Pero en el caso de España, que es de los últimos, España es de los últimos en dejar de ser privado, lo deja en 1961, 1963, por ahí. Deja de tener capital privado y pasa a ser 100% capital público, capital estatal, ¿no? Y insisto, es de los últimos que lo tiene. Y va vinculado precisamente a esa política monetaria que se decida 100% política monetaria. Vamos, tiene que ver claramente con el plan de estabilización de 1959, donde España está ya seca, no tiene divisas, no tiene tal, y ya ha regalado el territorio para las bases americanas, ya no tienen más que hacer. Entonces ya les queda eso, cumplir como cualquier otro, hacer una política propia, y esa política propia pasa por combinar política fiscal, qué recursos voy a captar como sector público y con qué criterio lo voy a distribuir, y cómo voy a afectar a la cantidad de unidades de efectivo disponibles en el público. En aquel momento, unidades de peseta, ¿no? Cuando uno combina política fiscal y política monetaria, tiene la opción de llevarlo razonablemente bien y conseguir más o menos una senda. Cuanto más abierta es una economía, cuanto más relaciones tiene con el exterior, cuanto más compra y vende, y sobre todo hoy día, cuanto más presta y despresta, pues más le afecta lo que hacen otros y más dificultad tiene para por sí sola encauzarse, ¿no? Pero cuanto más grande es una economía y más por sí sola puede encauzarse, pues una combinación acertada de política fiscal y política monetaria en principio, puede llevar a un camino de crecimiento de producto con más o menos una relativa estabilidad de precios. Más o menos una relativa estabilidad de precios. Bien. Claro, esto nos lleva a varias cosas más que quería también explicar en otros momentos con más detalle. Pero, ¿qué pasa cuando podemos cobrar impuestos y no queremos machacar más a la población propia, que ya la machacamos bastante, y aún así necesitamos gastar más? Pues solo hay una vía, como nos pasa en casa, cuando queremos comprar un piso y no nos llega. A pedir pasta.
Y pedir pasta, pues está la deuda pública, pero eso es pedir pasta, es ir al banco de distinta manera, pero es ir y pedir y que te presten en unas condiciones, básicamente. Entonces, ¿qué pasa cuando la política fiscal, digamos, es corta, es menos el ingreso que el gasto? Pues que necesita endeudarse. ¿Qué ocurre con la política monetaria cuando el gobierno, el Estado, el gobierno, en este caso el gobierno en tanto que gestor del Estado, dice, ¿cómo? ¿Que tengo que gastar más de lo que recaudo? Pues lo tengo muy fácil, le doy a la maquinita de hacer billetes, esto es una ejemplificación, pero vamos, le doy a la maquinita de hacer billetes y pongo billetes. ¿Qué me ocurre? Pues por eso os decía el ejemplo de antes, ¿no? De esa llegada masiva durante un largo tiempo de plata, sobre todo pues, a través de Sevilla, inicialmente a lo que era el Reino de Castilla, ¿no? Pues que le hunde o le afecta profundamente a su industria lanera, que era hasta entonces una industria potente a nivel europeo, ¿no? Pues eso te ocurre cuando tú te dirías a meter billetitos en tal, pues como el producto no puede crecer demasiado rápido, pues te crecen los precios, ¿no? Y esto va un poco ligado a lo que comentábamos la semana pasada de esos precios en Venezuela, cuando Betancur, ¿no? Que por la mañana podía ser un precio y por la tarde otro, ¿no? Claro, eso se sostiene a base de darle mucho a la maquinita, ¿no? El ejemplo más bestia es la República de Weimar en Alemania, después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, había varias imprentas haciendo billetes, varias. Y entonces tú entrabas en un... Bueno, hay quien escribe, bueno, ni yo ni ninguno de nosotros estábamos, pero vamos, eso escrito está, que si tú ibas a un bar y pensabas consumir, pues pedías de entrada 3 cervezas. No fuera a ser, porque podía ser, que mientras te las bebías te subiera el precio. O sea, es un ejemplo muy bestia, pero eso está escrito y posiblemente incluso en algún momento hasta fue verdad, ¿no? Que sobre la marcha las cosas tal, ¿no? Claro, el inyectar unidades monetarias pues no supone el mismo crecimiento o a la par de producto y por lo tanto al final se acaba traduciendo en, oye, si yo puedo pagar, pues lo pago y pago más precio, ¿no? Lo quiero y pongo más precio, ¿no? Bueno, cuando se entra a la guerra de subir precios, el problema es que no hay mucho interés en inventar, en arriesgar, en tener una inversión que vas a recuperar en tiempo. O sea, lo que quieres es algo que vayas a recuperar rápido. Entonces necesitas producir, vender, pero eso de invertir y una cadena de tal y estarme 6 meses aquí construyendo para después, pues eso te lo has de pensar varias veces y tal, ¿no? Entonces, bueno, eso afecta a las economías, ¿no? La inflación desbocada afecta a las economías. En cambio, el euro, Banco Central Europeo, tiene fijado que los precios no suban más del 2%, pero tiene fijado que suban. No lo tiene fijado así, pero sí que esté entre 0 y 2. Quiero decir, sí que hay una voluntad de que los precios suban un poquito. Y cuando suban un poquito, quiere decir que si suben un 2%, pues en 50 años sería 100, realmente es más porque es un acumulativo, o sea, el año no son, sino que es el 2 sobre el 102 y después el 2 sobre el 104 y pico. Entonces, y has doblado precios y si tú tienes una deuda, tú pides un préstamo para, bueno, los que nos hemos endeudado en tiempos donde encima subían los salarios, cosa que ahora no pasa, pues conseguíamos devolver el crédito relativamente pronto. ¿Por qué? Porque esa subida se lo iba comiendo, porque el crédito, si no seguimos renovándolo, es fijo, es una cantidad fija, ¿no? Y con una ligera inflación, pues te lo vas comiendo si los sueldos suben a la par. Cara a un Estado,
como ellos los impuestos sí que son proporcionales o pueden serlo a la inflación, pues enseguida van subiendo con la inflación, ¿no? Y pueden ir retornando teóricamente fácilmente los créditos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que en vez de retornar los créditos, lo que hacen es volverse a endeudar. Y volverse a endeudar. Claro, cada vez que te vuelves a endeudar, te endeudas para comprar nuevo, pero a los nuevos precios y a los nuevos tal. Con lo cual, las deudas no bajan. Ese es uno de los problemas que quizás, y ahora ya hablando de política, como partido de izquierdas, sí que nos deberíamos plantear. Las economías occidentales han entrado en una deriva de renovar la deuda, ir constantemente renovando y ampliando deuda, y ahora, por ejemplo, ¿no?, que están subiendo los tipos de interés, pues ¿qué supone? Supone que una deuda del 100% de lo que producimos, si... A ver, no toda la deuda está al último tipo de interés. La deuda está al tipo de interés que se contrata. Pero a medida que tú la vas renovando al nuevo tipo de interés, ¿no? Entonces, si la deuda media española está en el 3% y tenemos una deuda del 100% del PIB, pues estamos regalando el 3%, bueno, estamos regalando, no, necesitamos como Estado pagar el 3% del producto de todo el país en intereses. Es de los 100% de lo que producimos, ahora el 3% hay que recaudarlo y pagarlo y abonarlo en intereses. Y eso no reduciendo la deuda, simplemente devolviendo intereses. Por lo tanto, si yo Estado recaudo el 30% del producto y el 3% lo dedico a eso, solo puedo dedicar el 27% a las demás cosas. Sueldos, inversiones diversas, otras cosas, ¿no? Bueno, quizás lo que estamos viendo es sobre todo aquí en España se ve bastante claro, unas dificultades para mantener el empleo público, ¿no? Y mantener ciertos sueldos públicos. Y eso está vinculado, pues por un lado, a una deficiente recaudación, a una mala gestión del gasto, pero también a que después hay ese endeudamiento acumulado que lo único que hace es eso, desviar parte del gasto hacia tal. Mientras los tipos de intereses han sido muy bajos, pues parecía que eso no tenía efecto. Pero claro, hoy día sí que lo tiene y eso va a afectar a esta renovación. Se habla que el funcionariado español está en 52 años de media y que en 10 años pues la salida va a ser muy importante, pues muy probablemente no haya una renovación igual de importante y sea porque no se dispone de recursos y la capacidad de endeudamiento, pues como en todo, también tiene un tope, ¿no? Tarde o temprano va a tener un tope. A ver, sí, adelante Javier, porfa. Abre el micrófono porque no te escuchamos. Sí, no te oímos, Javier. Sí, vale, de acuerdo, Javier, sí, escríbelo. Vicente. A ver, bueno, mi pregunta es tal vez entender, tal como lo has explicado tú, el soporte que hay detrás de la moneda, del dinero. Parece que de eso no has hablado y tal vez a mí me lo echa en falta. Siempre se ha hablado del patrón oro y que a partir de no sé qué año parece ser que ya no es el patrón oro, sino es otra serie de cuestiones y además marcado desde el dólar americano, que parece el patrón monetario impuesto en estos momentos. Y toda esa relación que tiene con quién le da la manivela, porque claro, ahora España no tiene la capacidad, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre Española o el Banco de España no tiene capacidad para decir yo quiero emitir euros. Es algo que viene ya determinado por el Banco Central Europeo. Entonces, y después añadiendo ya la pregunta a este tema,
¿qué va a pasar ahora con el tema de la desdolarización de la que hablan los del BRICS? La posibilidad o no de que se cree una moneda con los del BRICS o no, la utilización de monedas en el intercambio entre países. En fin, toda esa problemática, yo he asistido a tu explicación, lo he entendido todo, pero me faltan como ciertos elementos. Sí. Y luego el tema de la deuda pública española o francesa o la que sea, toda la política monetaria que está llevando el Banco Central Europeo es un tanto extraña porque parece ser agresiva para los estados y beneficiosa para los bancos privados. Es decir, que es algo de que el Estado tiene que pedir dinero y en vez de pedírselo al Banco Central Europeo que le gestione el dinero que necesita a unos bajos intereses, se lo tiene que pedir a la banca privada que se beneficia de unos bajos intereses del Banco Central Europeo. O así lo tengo yo entendido. Ya no me... Sí, gracias, y estoy leyendo también tu pregunta, Javier, y que va un poquito en la línea de lo que está ahora comentando también Vicente. Bien, vamos a ver. Es verdad que he pasado ya de recaudación tal a deuda y ahí ya me he ido a la deuda actual, ¿no? Porque es algo que está muy, muy vigente y no debería haberlo hecho porque distorsiona un poco lo que toca explicar hoy. Disculpad en ese sentido. Y está bien que me hagáis preguntas precisamente por eso, porque hay que mejor 4 conceptos que no 16 y al final no claros. Política monetaria. Hablaba antes de la puesta en circulación, pues que eso puede afectar al producto en positivo o en negativo y a los precios, ¿no? Bien, yendo a ejemplos relativamente recientes, cuando España en los años 70 se encuentra en una situación compleja, pues lo que hace es emitir peseta, ¿no? ¿Qué pasa? Ya ha desaparecido ese patrón oro que comentabas ahora, Vicente, en el 71, ya el dólar, que era la única moneda que era convertible en oro, dice, no acepto cambiarme por oro, ¿de acuerdo? Con lo cual, la paridad oro desaparece en ese momento. Era la única moneda que mantenía el compromiso de sustituirse por oro. Aunque los billetes, como decía la semana pasada, aunque haya billetes todavía, el de 1000 pesetas del año 71 diga el Banco de España pagará al portador, pues el Banco de España no pagará a ningún portador porque no había convertibilidad de oro, ¿de acuerdo? ¿Qué le respalda? Bueno, pues le respalda, como en todo balance, le respalda lo que es el activo. Claro, cuando tú emites, estás haciendo unos papelitos que cuestan un dinero X, pero tú los pones por el valor que pone el papelito, ¿no? Esos 1000 pesetas, ese tal, ¿no? Alguien lo coge y ese alguien tiene una obligación contigo. Entonces, ese es el contraste, ¿no? Si esas obligaciones son sostenibles, son suficientes, pues esa unidad monetaria mantiene un valor. Si esa contraparte, esa responsabilidad no mantiene su responsabilidad, pues esa unidad monetaria pierde valor. ¿Qué compromiso hay? Bueno, pues a medida que vaya cobrando impuestos, iré, digamos, nutriendo o compensando o dando valor a los bienes que aporto en garantía para ese dinero. Si no aporto nada, pues lo único que estoy metiendo es dinero a cambio de nada, ¿no? Estoy metiendo billetes, pero eso no genera nada. Se supone, en principio, es que tú lo estás, se está entregando ese dinero a cambio de algo. Y esta idea del a cambio de algo, que es teórica, teórica, a ver, tiene una base real, es como hoy día se está configurando la política fiscal. Y eso lo explico después. Entonces, hay un balance de Banco de España, en este caso, cuando hablamos de la peseta, que en principio es equilibrado y tiene todo un montón de pesetas lanzadas que se equilibra con lo que tiene
que es pues, compromisos con el Estado, o sea, compromisos del Estado con Banco de España, préstamos que le ha dado a la banca, etcétera, ¿no? Bien. ¿Cómo se está poniendo? Eso si se le entrega al Estado son compromisos del Estado. Si se entrega a la banca son compromisos de banca. Bien. A ver. Valor. Es que se mezclan dos cosas. El valor de esa unidad monetaria es siempre en comparación con el exterior. Si hemos metido mucha y no tiene un contravalor de peso, pues cuando los demás... es que esto necesitaría una explicación más larga y específica, ¿eh? Pero en el fondo, cuando tú no puedes mantener intercambios con el exterior, tu manera de salvarte, por decirlo de alguna manera, es decir, yo acepto, bueno, por eso se dejaron los tipos de cambio libres, yo acepto que mi unidad monetaria valga menos con respecto a los demás. Eso, y eso tiene importancia para el euro, eso es una pérdida para todos los de dentro. Para todos. Cuando digo para todos es desde el más rico al más pringao. Todos que tienen unidades monetarias pesetas, todos esos, todos pierden. Todos los que tienen pesos colombianos, todos pierden si se devalúa el peso colombiano. Esto con el euro ya no es así. Con el euro ya no es así. Perdemos todos los del euro, pero no... Todos los del euro sí. Pero interiormente la corrección que suponía que tu moneda valiera menos y por lo tanto fuera más fácil vender tus productos y más difícil que los otros te vendieran, esa ventaja ahora con el euro ya no la tenemos a nivel de país, ahora es a nivel Unión Europea. Entonces, se devaluaba no por tal, sino se devaluaba para reconocer que no ibas bien y que te tenías que recuperar. Y esa recuperación era una pérdida de valor que la tenían todos y a partir de ahí empezabas, bueno, o te recuperabas, ¿no? No sé si esto es un tanto lioso, ¿eh? Ya sé que es un tanto lioso. Entonces, sí, perdona. Entonces, la política monetaria, cuando se hacía así, cuando se hacía que los estados hacían un poco lo que hacían los reyes, tenía cierto descontrol o podía tener cierto descontrol. Eso se ha, digamos, fustigado mucho en las últimas décadas y se ha entrado en otra forma de hacer y es los estados no pueden coger dinero, si quieren dinero tienen que pedir prestado, no pueden darle a la maquinita, eso prácticamente en todo el mundo es así, no necesariamente, pero prácticamente en todos es así, ya no se puede dar a la maquinita, si un Estado, una administración pública, la que sea, quiere dinero, tiene que pedirlo prestado como cualquier vecino. Y para hacer la política monetaria se estableció o se ha ido creando una estructura de tipos de interés. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para inyectar dinero o para quitar dinero, el banco emisor, el que tiene el monopolio de la emisión, solo presta a la banca. Solo presta a la banca. Entonces, si quiere prestarle mucho a la banca, pone un tipo de interés muy bajo. Le presta mucho a la banca y pone dinero en circulación. Pero la banca recibe un préstamo. Es decir, tiene que devolver ese dinero. Tiene que devolverlo. Le presta el banco emisor, el Banco Central Europeo, presta a la banca. Y la banca tiene el compromiso de devolverlo, con lo cual no hay una generación de dinero, ¡hala, venga, alegría!
En principio, el núcleo duro es ese. Y el núcleo duro se regula a través de a qué tipo de interés te lo voy a dejar. Tú me puedes pedir todo lo que quieras, pero yo te digo a qué tipo de interés te lo voy a cobrar y tú verás. No te digo cuál es la cantidad. En el fondo sí que dice la cantidad porque ha de haber unas garantías y con la garantía también se puede controlar la cantidad. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, cuando se sube el tipo de interés, cuando se dice, ahora hemos subido un 0,25, quiere decir que a los nuevos préstamos, cuando se le presta a la banca va a tener que devolver ese crédito y más intereses. Por lo tanto, ha de mirar mejor cuánto dinero pide prestado. Y a su vez después repercutirlo a sus clientes. Y así de esa manera se pone más o se pone menos dinero en circulación. Hoy día, básicamente, el núcleo duro funciona así. Después hay otras vías y de hecho ahora con el COVID se han visto muchas más vías de inyectar dinero, de inyectar unidades monetarias. Hay más maneras. Pero el núcleo duro y todo esto que estamos viendo de la subida del tipo de interés y tal, que es realmente el centro de la política monetaria, es cómo regulo la cantidad de dinero que pongo en la calle para que eso influya en los precios para mejor o peor. Antes ha pedido la palabra, creo, antes ha pedido alguien la palabra y ahora veo que también José Manuel. ¿Alguien la tenía? Sí, era yo, pero ya has contestado lo que iba a preguntar, así que adelante, José Manuel, por favor. Sí, bueno, es que al hilo de estarte escuchando ahora, la relación del Banco Central Europeo con los bancos privados nacionales es el... Con los bancos privados, sí. Privados nacionales. ¿Es la relación que tenía el Banco de España con los bancos privados españoles? Sí. Más o menos. Sí. Más o menos. Bueno, pues luego si al final te queda tiempo, o si viene al caso ahora, no lo sé. Yo estudié en un libro de COU, de política económica. El COU era el curso de organización universitaria antes de entrar a la universidad. En el año 76, más o menos, o sea, poco antes de morirse Franco, o antes de morirse, que lo firmaban Velarde y Quintana, el que luego fue ministro de Economía de la crisis. Y allí hablaba de la relación, pero claro, luego yo eso lo he mirado y no he podido aclararme. Y se decía una cosa en la relación del Banco de España con los bancos, porque luego se puede reproducir a nivel europeo, no sé, es intuitivo, entre el Banco de España y los bancos privados, que había, bueno, hablaba de una cosa que no sé lo que quiere decir, pignoratización, creo que de títulos, no sé qué, y que había un lío tal montado que no se sabía cómo estaba la economía en esos años. No se sabía el dinero que no se tenía ni puñetera idea ya del lío que se había montado entre la banca privada y el Banco de España. Bueno, luego si quieres hablas o si viene el caso ahora o si sabes de qué estoy hablando. Vale. Sí. No, eso estaba en el libro, en el libro de COU lo ponía. No te lo iba en relación un poco. Antonio, disculpa. Y así contesto a los dos. Dime. Adelante, Juan Antonio. Vamos a ver. No sé si estamos anticipándonos o no con las preguntas, pero bueno. Adelante. Yo comento y si viene a cuento bien y si no, pues para otro momento. En la zona euro ahora se puede decir que no hay una política monetaria nacional. Entonces, pero sí hay una política monetaria. Esa política monetaria, aunque sea para todos, no afecta de igual manera a unos países que a otros. O sea, como tú decías antes al principio, que había cosas que podían mejorar o que afectaban positivamente o negativamente, en este caso yo creo que se da que una misma política monetaria afecta positivamente a unos y negativamente a otros. No sé si se puede hablar o puedes explicar cuáles son esos mecanismos o qué es lo que cómo beneficia a unos y perjudica a otros. Y otra cosa, y quizá más amplia, sería cómo afecta o cómo puede verse
afectada la soberanía de cada uno de los países o soberanía o los condicionamientos que eso implica. Esta segunda parte quizá sea un poco más abstracta y no venga a cuento, pero bueno, lo comento por si sale a colación en algún otro momento o en algún otro día. Nada más. Bien, nada, gracias. A ver, bueno, yendo primero a la pignoración, porque es, digamos, como la parte más técnica y después, aunque sigue siendo también un tema técnico, pero lo que comentabas ahora, Juan Antonio. Sí, a ver, lo que hoy día sigue siendo igual ese núcleo central que comentaba antes de política monetaria, ¿no? Banco Central Europeo presta a los bancos de la zona euro. Les presta y dice, te voy a prestar a este tipo de interés. Tú dime cuánto quieres. Tú dime cuánto quieres. Pero me tienes que dar o me tienes que poner aquí garantías de lo que me vas a pedir. Es decir, no puede venir ahora, pues, ¿qué te comentaría, qué diría yo? El Banco Caminos, que es, bueno, está más o menos creciendo, pero bueno, todavía sigue siendo una miniatura y dice, no, yo quiero 300.000 millones. Como me prestas a tal tipo de interés, tú dame que yo ya. No, tú dime cuánto tienes, cuánto tal, y en función de eso te presto. En función de esos valores que tú me vas a dejar aquí, que yo te valoro, valores que yo te valoro, pues te presto el 100% de lo que valen o el 50%, o bueno, total, que el Banco Caminos no puede pedir 300.000 millones, podrá pedir 3.000, 6.000, 10.000, no sé cuántos, o 50.000, no sé cuántos, pero irá en función de los valores que son activos suyos, cosas que tiene o que puede ser préstamos también, cosas que tiene, derechos que tiene o bienes que tiene, y digamos que los pone en garantía de ese dinero que le presta el Banco Central Europeo. Por lo tanto, hay por un lado el tipo de interés, pero también hay, digamos, un tope por las garantías, ¿no? Pero bueno, el tope de las garantías realmente no debiera ser el tope, sino solo el tipo de interés. Cuando tú quieres Banco Central, en este caso Banco Central Europeo, pero Reserva Federal exactamente igual, o Banco Central de Colombia exactamente igual, quiero retirar unidades monetarias de las mías, de las que controlo, la manera de hacerlo es prestarle a la banca con un tipo de interés mayor. Y así la banca ya entiende que va a tener más dificultades para que su negocio funcione, porque ¿qué va a hacer con ese dinero? Prestarlo. Si va a subir, si ellos tienen que pagar más a Banco Central, pues tienen que cobrar más a sus clientes. Si no lo ven fácil de cobrar más a sus clientes, lo normal es que en vez de pedir más, pidan menos, ¿no? Por lógica, ¿no? Siguiendo esa lógica, pues tú cuando subes los tipos de interés, el crédito que pide la banca es menor. La banca siempre va a pedir crédito. ¿Por qué? Porque tenía ya créditos y los tiene que devolver, precisamente a Banco Central Europeo, muchos de ellos, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Va renovando para devolver y vuelve a pedir. Y entonces a veces pide un poco más de lo que devuelve y otras veces pide un poco menos de lo que devuelve. Y de esa manera o inyectas dinero en la economía, o inyectas unidades monetarias en la economía o quitas unidades monetarias en la economía. ¿Me he explicado con eso? Entonces, esa sería la política fiscal en general. O sea, no ya olvidándonos de Europa, esa en general es así. Otra cosa es que después, pues en el COVID, directamente se ha prestado a
bueno, se han hecho adquisiciones que realmente no eran compras, sino créditos con garantía a mucho, incluso a agentes que no eran directamente banca y cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, básicamente ese es el núcleo duro con el que se ha inyectado o ahora se está intentando quitar dinero de la economía. Ya digo que ha habido otras vías, y ha habido otras vías que han inyectado infinidad de dinero por esas otras vías. Y ahora, pues como, digamos, Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco Central de Colombia, no compra para propiedad. Lo que hace es dar crédito con pignoración, con garantía, con me quedo esto, pero porque te lo devolveré cuando tú me devuelvas el crédito, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo ahora? Pues está a nivel de euros, se está retirando bastante efectivo. Se está hablando de 27.000 millones de euros al mes, aparte de lo que se pueda estar retirando con el tema de la subida de tipos de interés. O sea, se está quitando muchísimo unidad monetaria euro del mercado, pero porque había infinidad. Entonces, ahora pasando, perdona, Eduardo, pasando a lo que comentaba Juan Antonio, a ver, toda economía, cuanto más grande es, más diferente es en los distintos espacios de su territorio. Y el tema de política fiscal y política monetaria combinado, lo que tiene es el efecto de cuadrar o de, bueno, cuadrar no, de reducir los perjuicios que una cosa puede generar en la otra. Quiero decir, en Estados Unidos el norte es más industrial que el sur. Por lo tanto, cuando hay un problema de inflación, no es un problema de inflación igual en todo el país. O el que suba el tipo de interés no beneficia o perjudica igual en todo el país. Pero si tienes una política fiscal, es decir, recaudas un buen volumen de impuestos y después eso lo gastas en aquellas zonas más perjudicadas por esa política monetaria que tienes que hacer, ahora hago una política monetaria que supone que voy bueno, pues el mercado agrícola resulta que va a tener más dificultades porque suben los tipos de interés, porque con eso me va a subir la cotización del dólar, voy a poder vender menos fuera, bueno, es igual, lo que sea, ¿no? Por esa razón resulta que el campo, el sur, sale perjudicado. Pues desvío recursos, porque recaudo mucho, desvío recursos hacia el sur y compenso con una política, compenso la otra. Y si es al revés, igual. Con la política fiscal de recaudación importante, tú puedes corregir el efecto de una subida de tipos de interés o bajada que beneficia o perjudica más a unos sitios que a otros. Está claro que hoy, la subida de tipos de interés en la zona euro beneficia, no sé a quién beneficia, porque está ahí un poco dudoso, pero en principio intenta corregir, sí, vamos a decirlo así, intenta corregir una elevada inflación. Entonces, ¿dónde hay más elevada inflación? Pues en determinados países de Europa Central. Por lo tanto, esa política, digamos, va más dirigida a ellos, o va, no sé si les va a beneficiar más, pero bueno, va más dirigida a ellos y, por lo tanto, una economía como la española no necesitaría esa subida de tipos de interés para su equilibrio. Por lo tanto, digamos que la economía española va a salir perjudicada. Si hubiera una política fiscal europea potente, que hubiera una recaudación potente de un gobierno europeo, podría corregir eso. El tema es que no existe, esa política fiscal potente europea no existe. Por eso el euro está desequilibrado, porque sí que tiene la política monetaria 100%,
y en cambio no tiene una política fiscal que corrija aquellos efectos de esa política monetaria. Cosa que sí tiene Estados Unidos, cosa que sí tiene China, cosa que sí tiene India. Otra cosa es cómo se aplique, y se aplique bien o se aplique mal. Pero sí tienes los mecanismos para cuando algo afecta más a un tipo de producción que a otra, pues inyectar o volver a poner vía ayudas, vía subvenciones, vía no sé qué, dinero en unos y quitarlo y corregir con eso, ¿no? O paliar con eso. Y a la inversa, ¿no? Sale un sitio muy beneficiado y su expectativa de precios es tal, pues oye, si ahí están aumentando tantos los precios y los salarios, lo suyo es que deje de dar ayudas y quite inyección de fondos en ese área y en todo caso, o sea, lo puedo también enfriar, ¿no? Puedo calentar o lo puedo enfriar si tengo una política fiscal potente. Es decir, si recaudo mucho y por lo tanto puedo desviar para aquí o desviar para allá. Si no lo tengo, no. Eduardo, y también veo una pregunta aquí escrita de Julio. Adelante, Eduardo. No, te quería decir precisamente eso. Hay dos preguntas escritas. Creo que la de Javier ya la contestaste. La de Javier era: ¿quién controla o supervisa en la Unión Europea la inflación monetaria? Es decir, ¿quién controla que no se imprima más dinero del que permite la tesorería? Esa es la pregunta de Javier. Creo que más o menos ya hablamos de eso. Y Julio Villacuerta pregunta: en el actual contexto económico geopolítico y del desarrollo de las fuerzas productivas inducido por las revoluciones científico-técnicas, ¿qué sentido tiene, a tu juicio, el concepto ideológico anticapitalismo? ¿Qué representa o qué quiere representar esa idea? Bueno, eso da para toda una conferencia. Y tiene la mano levantada también Maite. Te doy la palabra a Maite y luego Vicente. Adelante, Maite. Sí, hola, buenas tardes. Sí, bueno, quería preguntar porque has estado explicando que cómo se podía corregir las subidas de precios. Por ejemplo, yo me planteo que en productos básicos, como por ejemplo lo que está pasando con el aceite de oliva, que somos productores, y en cambio se está subvencionando a los agricultores para que no produzcan y que nos importen, y estamos pagando 10 euros por el litro del aceite de oliva en España, que eso me parece un saqueo. ¿Por qué lo digo eso? Mi pregunta es, ¿somos una economía española intervenida por potencias extranjeras? Lo pregunto porque, claro, ¿cómo se puede corregir las subidas de precios dentro de un marco donde la economía española nos la están hundiendo? Entonces mi pregunta es, bueno, no sé si se me entiende. Sí, y digamos que en cierta medida va por política fiscal. Bueno, Vicente, y ahora respondo a los dos. Sí. Bueno, yo iba a insistir un poquito en el tema del tema de la generación de moneda y vale, eso vale, cierto, va a los bancos privados, pero luego resulta que los estados piden a los bancos privados y encima les cuesta más caro que si el mismo Banco Central Europeo les prestase. Eso a mí me preocupa. Luego, tú hablas de compensar con políticas fiscales, que no tenemos en la Unión Europea, pero que sí que tenemos, por ejemplo, en España. Y resulta que las políticas fiscales que hay dentro de España no están compensando, digamos, las zonas más pobres. O al menos esa sensación tenemos, por ejemplo, con algo que se llama lo de el cupo vasco o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, la política fiscal también viene de qué tipo de financiación nos estamos dotando. Y finalmente quería plantearte algo que no sé si es abrir un melón nuevo, que es el tema de la controvertida teoría monetaria moderna. ¿Y qué tiene de implicación eso? Y ya por último, volver al tema BRICS, que no me has terminado de contestar, vale. El tema de la posible desdolarización de la economía mundial y por dónde pueden ir los tiros y hasta qué punto, como gente de izquierdas, cuáles son las alternativas que tenemos que plantear dentro de esa Unión Europea a nivel política fiscal, política monetaria y qué relación puede mantener una relación abierta con los BRICS, es decir, sin tener que desmontar la Unión Europea, no sé.
¿Eso es posible? ¿Puede incrementar el comercio, por ejemplo, con el mundo BRICS, en el cual utilicemos euro y no dólares como moneda de intercambio internacional? ¿Puede mejorarnos en algo? No lo sé, es tal vez un poco ambicioso lo que te pregunto. Bueno, a ver, bueno, voy tomando nota de cosas que habrá que hablar en las otras 2 sesiones, porque si no, nos comemos esta y tal. Vamos a ver, vamos a ir por partes. Intentaré a ver si contesto las 4 cosas a la vez, ¿no? Lo que apuntaba Maite, la pregunta de Julio, la verdad es que esto es un pelín complicado de contestar en 2 frases. Y las 2 cosas que tú ahora comentabas, tanto de a nivel interno la política fiscal española como el tema BRICS, ¿no? Vamos a ver. Una cosa es que haya política fiscal y otra cosa es que se pueda, que solo haya una manera de aplicarla. Pero precisamente la política fiscal, yo lo que he dicho es que eso es qué recursos vamos a detraer de la economía privada para pasarlo a la pública, bajo qué esquema vamos a hacerlo y con esos recursos con qué criterio lo vamos a gastar. Pero eso de con qué criterio lo vamos a gastar, eso es súper abierto. O sea, ahí se puede gastar todo en el consorcio de normalitzación lingüística, te puedes gastar el 100% del presupuesto. O sea, podemos hacer cosas, o en el estudio sobre el sexo de las moscas, yo qué sé. Puede haber 1000 temas. Entonces, una cosa es que tengas las herramientas y otra cosa es que se apliquen o se puedan aplicar, o solo se pueden aplicar de esa manera o tal. Que haya habido una política, digamos, agrícola a nivel europeo con un criterio que en un momento dado podía parecer hasta racional y hoy día pueda parecerlo no tanto, pues estamos de acuerdo. ¿Que se está pagando por arrancar olivos? Pues sí, es posible que sí, pero también es verdad que la extensión de olivos está creciendo. Quiero decir, pensar que la subida de precio del aceite de oliva es solo fruto de una política errónea y malintencionada de la Unión Europea es mucho pensar. Puede haber incidido en ese, el aceite de oliva es porque es el más bestia, pero seguramente ha incidido más en otros productos que consumimos menos y nos damos menos cuenta. Pero digamos que la capacidad de incidir, de las medidas de incidir en la evolución del mercado no es baja, pero tampoco es tan decisiva. Es mucho más, tiene mucho más peso. Pues yo qué sé yo, el dejar entrar, o sea, para hundir precios es mucho más fácil. Una política que quiera hundir la producción de un país lo puede hacer más fácil. Quiero decir, tú abres la frontera y dices, todo el tomate marroquí, argelino y de donde sea que entre a cubos, que es más barato que el tomate español seguro, y claro, tienen capacidad de producir, vamos, tomates para toda Europa y para 6 Europas. Y te hunden la producción. Pero es por precio bajo. Por precio alto, eso es mucho más complicado, ¿eh? Hay que... Otra cosa es que en este país, tan patriótico él y tan patriótico de la unidad y tan patriótico de sus subdivisiones, porque los unos y los otros hay que darles de comer aparte, todos ellos, mucho pico, pero a la hora de la verdad, primero trinco y después desaparezco. Hoy mismo, bueno, he participado en una sesión donde había empresariado holandés. Y bueno, ellos han hecho 2 o 3 preguntas a la persona que ha hecho la exposición y demás. Y bueno, tenían cierta mala baba sobre su concepto, ¿no? Pero, bueno, mi pareja, que su familia es de un pueblo de Huesca, bueno, ahí hay
engorde de cerdos a millones, a millones de cerdos. Entre la zona de Aragón y Lleida hay, pero la mayoría de las cerdas paridoras están en Holanda. Vienen aquí a engordarse, vienen aquí a que engorden, vienen aquí a dejar la mierda, pero las paridoras están allí. Y en Holanda hay básicamente, hay más, pero básicamente hay 2 cooperativas agrícolas para todo el país. 2 cooperativas agrícolas para todo el país. Aquí hay 2 por calle. La imbecilidad tiene un coste. Seamos conscientes de ello. La imbecilidad tiene un coste. No es gratuita. No es gratuita. Puede ser satisfactoria, pero gratuita no es. Y eso es lo que nos pasa en este país, que es que al final había un chiste de hace 50 o 60 años de un atraco que se había producido en España con 7 intervinientes. Y el policía, bueno, es un chiste, pero que el policía decía que no son españoles. Y dice, hombre, ¿y usted cómo sabe que no son españoles? Y dice, 7 que se pongan de acuerdo, eso es imposible. Eso es imposible. Por lo tanto, ese problema que tenemos, esa venta masiva de aceite de oliva a 2 o 3 productoras italianas que después te lo devuelven envasado y te lo crujen bien, pues eso tiene un coste, pero eso es culpa no de Europa, no de la política fiscal, ni de la política monetaria, es el problema de cerebro, básicamente. Entonces, menos cooperativa de la Virgen de no sé qué y del santo de no sé cuántos y más ver un poquito trabajar. Muchas cooperativas agrícolas no funcionan y no funcionan porque los gerentes, que suelen ser productores mayoritarios de la zona, pues se dedican a vender el producto cuando el precio es alto, venden su parte y cuando el producto es bajo, venden la parte de los otros. Y eso nunca funciona. Y eso en naranjas aquí en el Delta del Ebro hay varios ejemplos, etcétera. Entonces, tenemos mala práctica, una dificultad para trabajar en equipo. Y, de hecho, somos capaces de ganar un mundial y al día siguiente destrozar toda esa victoria. O sea, eso solo pasa aquí, esa capacidad de ganar a los romanos y al día siguiente que 3 maten a Viriato, pues eso solo pasa aquí. Entonces, eso lo tenemos que solventar. BRICS, no. Anticapitalismo. La anterior que decías, antes de los BRICS, has dicho de la monetaria, no sé cuántos. Teoría monetaria moderna. No. La pregunta que no te había contestado antes de los BRICS. Bueno, los BRICS, vamos a ver. Sí, se llama el tema de dolarización. Vale. Dolarización. Vamos a ver. Sí. Dolarización. Vamos a ver. Lo que está claro es que con mi unidad monetaria. No. Era otra cosa y era también relacionada con lo que estaba comentando antes. Cupo vasco. Vamos a ver. El cupo vasco, que nos quede claro, el cupo vasco tiene sus imperfecciones como todo en esta vida, pero los impuestos que se recaudan en Euskadi son los mismos que se recaudan en el resto de España con las mismas tasas, los mismos tipos de impuesto. No, ellos no tienen impuestos diferentes, son los mismos. Los recaudan ellos. Y los recaudan ellos por lo que es la historia de España. La historia de España es que el sexenio democrático, cuando vuelve los Borbones, tras ese sexenio democrático, también se finaliza la Tercera Guerra Carlista. Y la Tercera Guerra Carlista es una victoria de los carlistas en Euskadi. Y ellos cogen y aceptan que va a ir la peseta y que van a ser los impuestos y a cambio dicen que las haciendas las llevan ellos. Y eso se renueva cada 25 años desde 1874. Y cuando Franco gana, como Álava le ayuda, a Álava le mantiene ese acuerdo.
Y Álava durante todo el franquismo cobra sus impuestos. Con el franquismo tan unitario, tan no sé qué, tan no sé cuántos, Álava cobra sus impuestos. Y en 1974 o 76, 1876, 1976, que ya, digamos, se ve que vamos a un nuevo proceso, pues las 3 diputaciones vascas recuperan el cobrar las 3 los impuestos, y después eso, cuando pasa a ser autonomía vasca, lo pasa a tener el gobierno vasco. Pero eso es una victoria carlista, matizada, porque es verdad que antes tenían sus propios impuestos, sus propias fronteras. Es que este país había que verlo, ¿eh? Había fronteras dentro del propio país para comercio y demás. Dentro de la propia España había varios puntos de frontera. Entonces, todo eso se elimina, se ordena y a cambio, claro, si tú cobras los impuestos, también después gastas. Entonces, todo eso está pactado, regulado, es el 6,24, ellos seguramente son más, también está en qué gastan, ahí también es posible que estén ganando algo de pasta en su favor, pero básicamente es eso. Lo digo porque a veces parece que es hoy día que el Pedro Sánchez o el Jaimito López ha hecho no sé qué. No, esto es resultado de nuestra propia historia. De nuestra propia historia. Vale, pero solo un apunte. Evidentemente ellos recaudan las mismas tasas, pero la compensación que dan al Estado es inferior a la que les correspondería. Y ahí está la diferencia. Bueno, pues hay que negociar otra cosa. Se cobra, sino en la compensación que tiene que dar al Estado como solidaridad que damos los demás. Entonces, ahí está el problema de una deformación a favor de los más ricos, no de los más pobres. Bueno, eso exige una nueva negociación, pero claro. Hacia las zonas pobres, aquí no lo estamos cargando. Ya, pero eso, lo que estoy diciendo es que como tantas cosas, lo que necesitan es plantearse una negociación diferente y lo que hay que es que justificarla, ¿no? Y justificarla implica... Cuando en Cataluña están pidiendo lo de la ordinalidad, es decir, si generamos el 18, queremos el 18% de todos los impuestos, pongamos por caso, cuando ahí desaparece el concepto de redistribución entre toda la ciudadanía. Básicamente es eso, ¿no? Y que es un problema de que esa política fiscal es ineficaz. Bueno, pues eso es lo que tenemos que argumentar. Y entonces, vamos cerrando porque nos hemos pasado ya 15 minutos del fin de la hora. Vale, pues entonces intento en 5 minutos, intento en 5 minutos responder y lo dejamos porque son temas que seguramente en los 2 próximos días vuelven a salir. El tema BRICS. Me encanta que esté pasando esto porque nos da la claridad de que se necesita hablar de esto, que queremos saber de esto, que es bueno debatir sobre esto. Y creo que este espacio pues lo necesitábamos y aprovecho para invitaros el próximo miércoles a esta hora para que sigamos hablando de esto. Así que adelante, Pedro, por favor. Sí, a ver, muy rápido con el tema de los BRICS. Los BRICS no se han planteado como un bloque, se han planteado como una serie de gente que lo que quiere es que la forma en la que se distribuye el poder y, por lo tanto, los flujos económicos sean distintos a como han sido hasta ahora, ¿no? Y entonces plantean que se han de reformar pues la ONU, se ha de reformar el Fondo Monetario Internacional, se han de reformar varias cosas para, digamos, adaptarse o expresar mejor cuál es la nueva situación y, de hecho, poder salir de ciertas situaciones que entienden ellos que son, digamos, como una rueda, que no consiguen nunca salir a pesar de que siempre están en ello, ¿no? Y entonces, una de las cosas que han establecido es, oye, no pasemos siempre por los sistemas de pago ya establecidos, porque entonces nos obligan a transformar todas las operaciones a dólar. Mi moneda a dólar y después ese dólar a la otra moneda. Vamos a ver cómo lo hacemos de cambio directo.
y bueno, se están implementando vías para ir cada vez más intercambios directos sin pasar por esos canales dólar, sin esa banca, sin tal. Siempre ha de haber una garantía. Yo cuando doy algo, lo que quiero es tener garantía de que voy a cobrar. O cobro en el momento y hasta ahora la única manera de cobrar en el momento era cobrar en dólares a través de un banco que yo conociera. Claro, es que tú ahora vendes por internet y vendes a Azerbaiyán. Y dice el de Azerbaiyán que ahora te paga. Ojo. O el de Azerbaiyán dice, te pago y ahora me lo envías. Dirá, no, primero justifícame que lo has enviado. Entonces, ¿cómo lo garantizas? No, hay un depósito que yo respondo de que esa transferencia, esa transacción se va a materializar, ¿no? Bueno, pues esos canales hay que irlos sustituyendo al menos para determinadas operaciones y que se puedan ir ubicando más países. ¿Qué pasa? En la medida en que haya menos transacciones que pasan por canales donde hay que convertirse a dólar, habrá menos necesidad de dólar. Habrá menos necesidad de dólar. Entonces, esas unidades monetarias dólar, que habrá menos, o sea, serán menos necesarias, pues como alguien las tiene y no podrá sacarle el rendimiento que esperaba y le sobrarán, pues querrá devolverlas, querrá deshacerse de ellas. Por lo tanto, aquello que se consiguió colocando unidades monetarias dólar, pues ahora se tendrá que deshacer, porque ¿qué va a hacer esa persona o ese banco o ese tal? Comprar cosas en Estados Unidos. Entonces te compro, te doy el dólar, me llevo la cosa y se acabó. Entonces, digamos que Estados Unidos recupera sus dólares, pero pierde cosas que está produciendo. Mientras ahora daba dólares y se llevaba cosas que otros habían producido, ¿no? En ese sentido, puede tener un impacto, digamos, negativo. También puede suponer una pérdida de valor del dólar y que le facilite vender, ¿no? En este sentido, el tema BRICS no va a suponer de entrada un efecto más allá de que va a haber una segunda opción y eso puede afectar a todo el mundo y eso es positivo. A ver, lo que comentaba Villacorta de qué sentido tiene hoy día el anticapitalismo. Bueno, a ver, el capitalismo no existía como tal durante infinidad de siglos, ¿no? Y puede dejar de existir durante infinidad de siglos después, ¿no? Quiero decir que es una forma de organizarse y una aceptación de valores, pero que aceptemos que nuestros salarios son los correctos y que debemos vivir de un salario y que no sé qué y que no sé cuántos, pues no tiene por qué ser siempre así. Puede ser de otras maneras, ¿no? Y ya veremos cuál es la evolución. La cuestión es pensar qué es lo que creemos justo, cómo creemos que debemos organizarnos e incentivarlo. Antes hablábamos de cooperativas. Está claro que las cooperativas hoy día no están funcionando bien. Eso no quiere decir que no puedan funcionar. Tampoco está claro que el cooperativismo sea anticapitalista. No necesariamente lo es. O sea, es que son cosas diferentes, ¿no? José Manuel, y con esto acabo, hace tiempo apareció una... Bueno, un poco lo que estás comentando. Era una acotación de lo que... No te quería interrumpir y entonces lo he puesto ahí. Pedir la palabra por esto. Sí, es que contaminan las tierras. Y eso queda inutilizado para plantar. Eso en Teruel. No hablas de Huesca. Mi ex era en Teruel. Eso es en Teruel. Yo lo que un poco empalmando precisamente con esto que comentaba del anticapitalismo, claro, es que el tema este de los valores es muy chulo porque, bueno, aceptamos muchas cosas, ¿no? Y aceptamos, pues, que Países Bajos, pues, es un lugar organizado, de gente trabajadora, honrada, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, pues en el caso de los cerdos nos desplazan la mierda, porque por culpa nuestra, porque no sabemos mantener nuestras cosas y mantener nuestras cerdas criaderas, por llamarlo de alguna manera,
Pero bueno, las últimas incautaciones de marihuana aquí en Girona y demás, la mitad de los que están cultivando marihuana en pisos chupando electricidad y tal, joder, la mitad es que son holandeses. O sea, a ver, y en cambio aceptamos ciertas cosas, ¿no? El esquema de valores es importante para sostener un sistema y el sistema capitalista pues ha creado un sistema de valores que hace que se autosostenga, como Estados Unidos ha creado un sistema de valores en su favor que hace que haya una predisposición a creer sobre sus verdades. Pero eso es perfectamente cambiable y puede desarrollarse de muchas maneras. Y con esto no me enrollo más. Yo, Eduardo, si te parece, el miércoles que viene seguimos. Perfecto, perfecto. Sí, creo que ha sido muy bueno. Te agradezco mucho. Muchas gracias a todos también por tus preguntas. Yo creo que es importantísimo este espacio. Madre, yo al loro me humillo, eres mi amante y mi amado, pues de puro enamorado, de continuo anda amarillo, que pues doblo no sencillo, hace todo cuanto quiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Buenas noches. Nace en las Indias honrado, donde el mundo le acompaña. Viene a morir en España y es en Génova enterrado. Y pues quien le trae al lado es hermoso, aunque sea fiero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es galán y es como un oro, tiene quebrado el color. Persona de gran valor, tan cristiano como moro, que pues da y quita el decoro y quebranta cualquier fuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Son sus padres principales y es de nobles descendiente, porque en las venas de Oriente toda la sangre son reales, y pues es quien hace iguales al duque y al ganadero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Por importar en los tratos y dar tan buenos consejos, en las casas de los viejos gatos le guardan de gatos, y pues él rompe recatos y ablanda al juez más severo. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Nunca vida más ingratas a su gusto y afición, que a las caras de un doblón hacen sus caras baratas, y pues hacen las bravatas desde una bolsa de cuero. Poderoso caballero, es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero. Es don din don, es don dinero.